Damos hoy inicio en esta primera semana al segundo seminario web con el tema Ecosistema Nacional de Inteligencia Artificial, construyendo el futuro de la inteligencia artificial. Vamos en esta presentación a hacer un análisis de los componentes esenciales para construir las capacidades nacionales de inteligencia artificial. Un país no desarrolla inteligencia artificial solo comprando software o usando aplicaciones generativas. Es importante tener claro que un país desarrolla inteligencia artificial cuando articula datos, infraestructura, talento, investigación, regulación, financiamiento, adopción productiva y confianza pública. Por eso el concepto de ecosistema es clave, ya que permite entender cómo la inteligencia artificial depende de muchas capas conectadas. Si una capa de esta estructura, de este ecosistema falla, todo el sistema se debilita. Por eso es importante que exista talento, pero importante, y lo hemos venido recalcando continuamente, es que sin datos y sin datos de calidad, ni la capacidad de cómputo, ni la investigación pueden existir si no tenemos calidad en los datos. Puede existir infraestructura, pero sin gobernanza y ciberseguridad, la ciudadanía pierde confianza. Entonces, por eso es importante que se dé esa discusión internacional que ya no se centra solo en usar inteligencia artificial, sino que se centre en quién controla los datos, quién entrena los modelos, dónde se alojan las infraestructuras críticas, qué marco ético se aplica y cómo se distribuyen los beneficios económicos y sociales. Los cimientos de la inteligencia artificial nacional. Todo ecosistema nacional necesita de datos confiables, de infraestructura tecnológica robusta, de un marco de ciberseguridad que proteja todos esos activos digitales del país. Los datos son esa materia prima, recalcamos. La infraestructura es la maquinaria que permite procesarlos y la ciberseguridad es el sistema de protección que permite operar con confianza. Sin estos tres elementos, la inteligencia artificial se vuelve frágil, dependiente y difícil de escalar. En América Latina, en nuestra latitud, en Centroamérica, el reto no es solo tecnológico, es también institucional. Por eso es importante que muchas instituciones públicas y privadas trabajen con base en datos separados, formatos distintos, baja interoperabilidad y reglas poco claras de intercambio de información. Reitero, es fundamental que esto no se dé. Hoy en día muchas instituciones públicas y privadas trabajan con base en datos separados, en formatos distintos, baja interoperabilidad y reglas poco claras. Por eso, cuando hablamos de establecer una estrategia nacional, nuestro objetivo es establecer una hoja de ruta para que todos sepamos las normas, las reglas del juego y sobre qué vamos a operar. El combustible, volvemos a reiterar, de la inteligencia artificial son los datos. La inteligencia artificial aprende de los datos.
Por eso, la calidad de ese dato define la calidad del resultado. No perdamos de perspectiva aquella pirámide que hablamos en el primer seminario web. Datos, información, conocimiento, sabiduría. Datos incompletos, desactualizados, sesgados, mal clasificados, no sirven. ¿Por qué? Porque van a producir modelos débiles y decisiones equivocadas. Cuando una inteligencia artificial se habla de datos, cuando en una inteligencia artificial se habla de datos, no se trata solo de cantidad, de volumen, se trata de la trazabilidad, de la limpieza, de la representatividad, la seguridad, la actualización, la interoperabilidad, el consentimiento cuando hay datos personales. Un país que quiere desarrollar inteligencia artificial necesita una política de datos. Esto incluye catálogos de datos, estándares de calidad, reglas de armonización, esquemas de intercambio seguro y mecanismos de auditoría. Hay algunos ejemplos a seguir, por lo menos a estudiar, como es el caso de España y Uruguay. España impulsa infraestructura y espacio de datos alineados con Europa y Uruguay coloca énfasis en gobernanza, seguridad, interoperabilidad. Por eso es importante ese análisis, esa búsqueda de información. La infraestructura tecnológica es la columna vertebral que va a permitir entrenar, alojar, ejecutar y escalar soluciones de inteligencia artificial. Por eso, estas redes de alta velocidad, estos centros de datos, estas nubes públicas y privadas, esta supercomputación, estos ciberseguridad, estos chips especializados son elementos fundamentales en esta infraestructura tecnológica. El avance de la inteligencia artificial generativa elevó enormemente la demanda de cómputo. Hoy tenemos grandes procesos, cantidades de procesos ejecutándose y entrenar y operar modelos avanzados requiere de GPU, de unidades de procesamiento generativos, de aceleradores, conectividad de baja latencia, centros de datos con alta disponibilidad. Por eso la infraestructura ya no es un tema técnico secundario, es un activo estratégico nacional. Un elemento importante, y en el caso de Costa Rica en estos días se discute a nivel público el tema de la energía. La inteligencia artificial consume energía y exige enfriamiento. Los países con matrices eléctricas renovables, como el caso de Costa Rica, tienen una ventaja competitiva si logran articular infraestructura digital con sostenibilidad energética. La ciberseguridad o la ciberseguridad no debe verse como un complemento. Debe estar incorporado desde el diseño de datos, plataformas, modelos, servicios. En la inteligencia artificial, un ataque no solo puede robarnos información, sino también puede manipular esos datos de entrenamiento, alterar los resultados, inducir respuestas peligrosas o comprometer decisiones autorizadas. Por eso, los riesgos más relevantes incluyen robo de datos, filtración de información sensible, ataques de adversarios, uso malicioso de modelos generativos, fraudes automatizados, ingeniería social, dependencia de proveedores externos sin controles adecuados. La seguridad de la inteligencia artificial exige controles técnicos y organizativos. A título de ejemplo, tenemos el caso de la gestión de identidades, autenticación multifactor, cifrado, monitoreo, auditorías, clasificación de datos.
Todo esto es sumamente importante de gestionarlo, evaluarlo antes de desplegar los modelos. Una vez que existen datos, infraestructura, el paso siguiente es convertir esa base en soluciones reales. Ahí entra el talento humano, la investigación aplicada y el emprendimiento tecnológico. El talento va a permitir diseñar, implementar, auditar, adaptar soluciones de inteligencia artificial. La investigación aplicada transforma ese conocimiento científico en productos, servicios y políticas. No se les olvide la pirámide: datos, información, conocimiento, sabiduría. El emprendimiento lleva la innovación al mercado y acelera la adopción en empresas, en instalaciones y comunidades. Entonces, el valor va a aparecer cuando personas que ya están preparadas conectan con problemas reales, con soluciones técnicas, modelos de negocio y marcos éticos. El corazón, el talento es el corazón de la innovación. El talento es el recurso más escaso en la economía de inteligencia artificial. No basta con formar programadores, se necesitan perfiles diversos: científicos de datos, ingenieros de aprendizaje automático, especialistas en ciberseguridad, expertos en ética, abogados tecnológicos, educadores, diseñadores, gestores. Vean el abanico de requerimientos de profesionales, de especialidades que se quieren. Y también se requiere de líderes capaces de traducir las necesidades sociales en proyectos de inteligencia artificial. Los países líderes no solo forman el talento, también lo atraen, lo retienen. Esto exige becas, posgrado, laboratorios, salarios competitivos. Debemos de amarrar las políticas salariales de un país con esta evolución de la tecnología, porque muchas veces perdemos en la función pública profesionales altamente capacitados por reglas salariales que están pegadas con yeso, que no se mueven y que provocan esa fuga de talento. La investigación aplicada conecta con universidades, empresas, el Estado, y el objetivo no es publicar por publicar. El objetivo es resolver problemas concretos con evidencia, prototipos, modelos, políticas, soluciones escalables. En la inteligencia artificial, la investigación aplicada puede enfocarse en múltiples sectores: salud, educación, energía, justicia, telecomunicaciones, gestión pública, etc. Pero también puede trabajarse en modelos de lenguaje adaptados a nuestras necesidades, tropicalizados a nuestras necesidades, con datos locales y aplicaciones para instituciones pequeñas. No hacemos nada con traer soluciones de otras latitudes, incorporarlas en nuestra región, sin antes no las pasamos por el tamiz de la tropicalización. Entonces, en América Latina es importante que la investigación aplicada se oriente a problemas de la región, a servicios públicos, a desigualdad, informabilidad, educación, productividad de las pymes, gestión de recursos naturales y resiliencia climática. El emprendimiento tecnológico permite que la inteligencia artificial salga de laboratorios y llegue a empresas, instituciones y ciudadanos. Los startups pueden crear soluciones más ágiles. Debemos fomentar los startups porque nos va a permitir probar modelos de negocio, atender nichos que los grandes proveedores no cubren.
La adopción en pymes de la IA es fundamental. En América Latina, las pymes representan una parte importante del empleo y del tejido productivo. Si la inteligencia artificial solo llega a grandes empresas, aumenta la brecha. Si llega a pymes, puede mejorar la productividad, la atención al cliente, inventarios, análisis financiero, logística, toma de decisiones. Un caso que me gustaría mencionar es el caso de Colombia, donde ofrece un ejemplo de política pública con financiamiento y hoja de ruta. Su COMPES 4144 plantea más de 100 acciones hasta el 2030 y una inversión de 479.000 millones de pesos colombianos. Por eso es importante que la visión estratégica responda a una pregunta. ¿Para qué quiere un país inteligencia artificial? Es importante irnos formulando esta pregunta nosotros e ir buscando la respuesta. Y esta respuesta no puede ser una respuesta, genérica. Debe vincularse esa respuesta con la productividad, la educación, la salud, la seguridad, la inclusión, etcétera, 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 y sobre todo la modernización del Estado. La gobernanza define quién decide, quién supervisa, quién responde por riesgos, qué estándares se aplican y cómo se protege a la ciudadanía. Sin gobernanza, la inteligencia artificial puede aumentar sesgos, vulnerar derechos, concentrar poder o producir decisiones opacas. Por eso es importante que la estrategia nacional debe conectar visión, ojo, presupuesto, instituciones responsables, indicadores, regulación, talento, datos e infraestructura. Si nosotros elaboramos una estrategia sin plan de acción medible, se queda en un simple documento. Es tinta muerta en un documento muerto. Una estrategia con gobernanza puede orientar inversión y generar confianza. Hay algunas políticas nacionales de inteligencia artificial que es importante que las conozcamos. Una política nacional de inteligencia artificial funciona como una hoja de ruta. Nos va a definir las prioridades, las responsabilidades, los recursos, los plazos e indicadores. Y también nos va a permitir la coordinación de instituciones públicas, la academia, sector privado y la sociedad civil. Colombia, Uruguay, España y Costa Rica son ejemplos a analizar, a estudiar. Colombia enfatiza su política en COMPES. España articula capacidades, adopción empresarial, modelos en español, regulación y supervisión. Costa Rica se orienta a la adopción responsable y al posicionamiento como líder regional. Por eso es importante explicar que una estrategia nacional de inteligencia artificial no es solo un documento de tecnología, es una política de desarrollo que debe de responder qué sectores se priorizan, cómo se financian, cómo se protege a la población y cómo se mide el avance. Esta comparación internacional nos va a permitir identificar buenas prácticas, aprender de lo bueno, conocer lo bueno, pero cada país, repito y reitero, debe adaptar su estrategia a su escala, a sus recursos, a su cultura, a su institucionalidad, a sus necesidades productivas. La gobernanza no es burocracia, es la forma en que una sociedad organiza el uso responsable de la tecnología poderosa.
En inteligencia artificial, gobernanza significa definir reglas antes del daño, no después del escándalo. Entonces, es importante que esa gobernanza incluya principios éticos, protección de datos, evaluación de riesgo, transparencia, documentación técnica. En el caso de España, Asesia representa un ejemplo institucional. Su propósito es supervisar y acompañar el despliegue responsable de IA. Es importante y también conviene explicar que la gobernanza debe ser proporcional al riesgo. No se regula igual un chatbot informativo que un sistema de IA usado para salud, crédito, justicia, empleo y seguridad. Un elemento importante es la interoperabilidad. ¿Y qué es la interoperabilidad? Es la capacidad de diferentes sistemas para comunicarse, entenderse, compartir información de manera segura. Es un requisito básico para que la IA genere valor a escala nacional. Si no hay interoperabilidad, cada institución opera como silos, con sus propios formatos, plataformas, reglas. Los datos quedan encerrados y los modelos de IA no pueden tener una visión completa del problema. A manera de síntesis o sintetizando en esta lámina, tenemos datos, infraestructura, talento, gobernanza, que no son cajas separadas, son partes de un ciclo. Mejores datos permiten mejores modelos. Mejor infraestructura permite escalar. Mejor talento permite crear soluciones. Mejor gobernanza genera confianza. Más confianza permite mayor adopción. Este ecosistema se fortalece cuando sus actores cooperan: el Estado, las universidades, las empresas, los centros de investigación, la sociedad civil, los organismos internacionales. Todo este ecosistema está aceitadito, está ajustado. Entonces, la idea central es que la IA no se construye desde una sola institución, requiere de una coordinación. América Latina está en un momento decisivo. La región puede limitarse a consumir soluciones diseñadas fuera de su contexto, que va a ser difícil instalarlas, o puede construir capacidades propias para participar en la economía global de la IA. Entonces, ¿cuál es el reto de la región? El reto de la región incluye baja inversión relativa, brechas de infraestructura, escasez de talento especializado, fragmentación institucional y dependencia tecnológica. Son grandes retos, pero existen oportunidades, como cuáles: talento, la juventud, creatividad, necesidad de soluciones públicas, datos locales que pueden nutrir a esta inteligencia artificial, diversidad lingüística y cultural y cooperación regional. Hay diferentes alianzas, por ejemplo, la Alianza Digital UEALC es relevante porque puede facilitar cooperación técnica, estándares compartidos, inversión, conectividad, datos, ciberseguridad y desarrollo. Y también la IA 2025 ayuda a visualizar estas diferencias entre países, que no todos parten del mismo punto. Algunos avanzan más en talento, otros en gobernanza, otros en adopción, investigación, y esta comparación va a permitir aprender y priorizar. Algunos casos de éxito nos permiten a nosotros aterrizar el concepto de ecosistema, LATAM GPT, y es un buen ejemplo porque combina investigación, cooperación y región. Los datos locales, la infraestructura, la visión cultural. Esta formación masiva en IA es otro caso clave. La adopción responsable
no ocurre si solo un pequeño grupo entiende de tecnología. Requiere una alfabetización en IA para funcionarios públicos, docentes, empresarios, estudiantes y a la ciudadanía. Como ven, el trabajo es arduo, pero debemos de empezar. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol de la administración pública? El Estado tiene un rol doble, pero también ampliado. Regula el ecosistema, usa IA en servicios públicos, compra tecnología, produce datos, financia investigación, define estándares y protege derechos. Pero cuando el Estado, el sector público, adopta IA responsablemente, crea confianza y marca estándares. A título de ejemplo, puede usar IA para mejorar trámites, detectar fraude, priorizar mantenimiento, análisis de datos de salud, apoyar en la educación, etcétera, etcétera. Pero el Estado debe evitar automatizar sin control. La IA pública requiere transparencia, evaluación de impacto, supervisión humana, protección de datos, explicación de decisiones y mecanismos de reclamo. La proliferación de laboratorios de innovación permite experimentar antes de escalar. Por eso es importante que los modelos tecnológicos acerquen esas capacidades a regiones y sectores. La compra pública innovadora puede crear mercado para soluciones nacionales. Desafíos y oportunidades. Algo que quiero dejarles claro y que se lo lleven ustedes, que lo tengan ahí en su mente, es que los desafíos no deben presentarse como obstáculos, sino como prioridades de política pública y estrategia nacional. La fragmentación de datos impide análisis integrado. Entonces, la solución es gobernanza, interoperabilidad y estándar. La soberanía digital se debilita cuando el país depende, ojo, totalmente de plataformas, modelos y centros de datos externos. Cuando compramos algo que funcione a otra latitud y lo queremos incorporar sin adecuarlo a nuestra realidad, ahí es donde están los problemas. La respuesta no es que nos aislemos, sino que construyamos la capacidad local y negociar mejor con esos proveedores globales. El talento sigue siendo el principal cuello de botella. ¿Cuál es la solución? Bueno, lo que está haciendo SEABAT, esa educación continua, esa reconversión laboral, formación técnica, alianzas universidades, empresa, capacitación masiva en inteligencia artificial generativa. También tenemos desafíos éticos como el sesgo, discriminación, privacidad, transparencia, concentración del mercado, impacto ambiental, etc. Cada uno requiere instrumentos técnicos, legales y educativos. Entonces no debemos ver esto como una obstrucción, como un desafío. Hay una oportunidad histórica. La inteligencia artificial ya está transformando la productividad de la educación. Leía por ahí un artículo que decía, la inteligencia artificial ya llegó, nadie la detiene. Entonces, ¿qué significa? Que los países deben invertir más temprano que tarde en capacidades. Esta oportunidad histórica no significa adoptar IA sin criterio, significa invertir con dirección. Los países deben sentarse, priorizar, establecer qué sectores prioritariamente van a empezar, formar talento, políticas de formación, de capacitación a nivel técnico, a nivel universitario, políticas públicas de proteger derechos, crear infraestructura, promover investigación, apoyar empresas locales, o sea, es todo. Es una competencia global que ya de por sí es intensa, en donde la inversión privada en IA se concentra en pocas economías. Por lo mismo, es importante advertir que el costo de no actuar
hoy no es quedarse igual. O sea, el costo de no actuar no es quedarse igual, es retroceder frente a países que sí están construyendo capacidades. El futuro es ahora. Primero, los datos y la infraestructura son la base. Segundo, el talento, la investigación transforman esa base en innovación. Tercero, la gobernanza y la estrategia aseguran que la IA sea ética, segura, útil para el bien común. El mensaje final que les quiero dejar es que la IA debe abordarse como capacidad nacional. No se trata solo de instalar herramientas, sino de construir condiciones para crear, adaptar, evaluar y gobernar tecnologías inteligentes.